Alabar a Dios cuando las cosas te salen bien, qué bueno es. Alabar a Dios cuando la vida no da problemas, qué cosa buena. Alabar a Dios cuando las cosas te salen bien, qué bueno es. Alabar a Dios cuando la vida no da problemas, qué cosa buena. Pero yo le alabo en medio del quebranto, y el Espíritu Santo se glorifica dentro de mí. Pero yo le alabo en medio del quebranto, y el Espíritu Santo se glorifica dentro de mí. Dios te bendiga. Sí, decidí hacer este video porque la realidad es que cuando no tenemos problemas, eh, alabamos a Dios eh, bien fervientemente. Y ahora quiero que hablarte de un tema de cómo cuesta alabar a Dios en medio del quebranto. Ese es el tema del que vamos a hablar ahora. ¿Cómo cuesta alabar a Dios en medio del quebranto? La Biblia dice en el Salmo 22 que Dios habita en medio de la alabanza. Eso lo relata el Salmo 22, que Dios habita en medio de la alabanza. Y para este video quiero hablarte de un tema que en un pasaje de la Biblia que está en Hechos 16:25, pero lo vamos a tratar de darle lectura del verso 23. Hechos 16:23. Es un tema muy conocido cuando Pablo y Silas fueron encarcelados en Filipo, como ellos adoraron en medio del quebranto, y ese es el tema que ha estado sonando en mi mente, ha venido constantemente a mi mente, y para lo cual, sí, porque habrán muchos en este momento. Yo no sé cuál sea tu situación, yo no sé cuál sea tu problema hoy, pero yo sé que este video, en el nombre de Dios, tengo fe que va a ser de mucha bendición para muchas personas. Por lo tanto, le vamos a dar lectura a la palabra. Yo sé que es un tema muy conocido, para muchos es muy conocido este tema. Cuando Pablo y Silas fueron encarcelados y que le apretaron los pies en el cepo, lo golpearon, y todo el delito de ellos fue, el problema de ellos para la gente, solo por haberle sacado el espíritu de adivinación a una muchacha. Ese fue todo el problema, para que lo golpearan, los azotaran. Y yo no sé cuál sea tu situación, pero yo sé que no puedes estar peor que como estuvieron estos varones encarcelados en Filipo. Vamos a ir a la lectura de la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice su palabra. Hechos 16:23. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Este es el tema. Pero mire el verso 25, aquí es cuando se manifiesta, cuando nosotros provocamos a Dios a que se mueva a hacer los milagros, cuando adoramos en medio de la situación. Eso es lo que Dios está esperando, querido amigo, querido hermano, que tú adores en medio del quebranto, en medio de tu situación, en medio de ese problema que no es tuyo el problema, que no es tu problema, sino que situación que ha venido a tu vida, pero tú no eres dueño de ese problema. El problema, déjaselo a Jesús, Él es el que lleva todo. Dejémosle las cargas a Él, que Él es el que lleva todo. Amén. Y dice, pero mira el verso 25 lo que dice,
pero a medianoche, oiga esto con atención, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Mire qué bendición. A medianoche. Te quiero hablar de 3 tipos de personas que adoran a Dios. 3 tipos de personas que adoran a Dios. Mira, la primera persona que adora a Dios tiene que tener un problema. Tiene que haber venido a su vida una situación difícil que ella no encuentre salida, y todos sabemos que Dios es el que tiene la solución. Sabemos que Cristo es la solución a todos los problemas, todos lo sabemos eso. Entonces, cuando tenemos una aflicción, una situación difícil, nosotros acudimos al único y oramos y alabamos y adoramos, pero por la situación, porque estamos esperando que Dios se mueva a hacer el milagro. Pero este tipo de personas, sabemos muchas personas que cuando Dios hizo el milagro, y te lo digo por experiencia propia porque por mí ha pasado, cuando Dios se mueve a hacer el milagro nos olvidamos de la situación. Nos olvidamos de que un día tuvimos necesidad, de que un día le lloramos a Dios que nos ayudara, que Dios nos ayude. Porque si tú eres, yo te digo por experiencia que yo pasé por eso, si tú eres ese tipo de persona, que Dios te ayude y pídele que te dé esa fuerza, esa valentía para no olvidarte. Una de las cosas que yo tuve en un milagro que próximamente voy a dar mi testimonio, un testimonio meramente milagro de Dios, y próximamente voy a dar, pero yo pasé por eso, Dios hizo el milagro en mí y en un principio se me olvidó, pero gracias a Dios que reaccioné a tiempo. Amén. Y te voy a la segunda persona, adora por compromiso o por costumbre, porque tienen algún espacio en la iglesia, un tiempo que le hayan dado para adorar, de los cantos o de las alabanzas, y lo hace por un compromiso, por una costumbre de que lo tiene que hacer cada vez que hay un culto. Si eres de esas personas, en el nombre del Señor te exhorto a que no lo hagas por costumbre ni por un compromiso, sino que lo hagas por un deleite, por un deleite en Dios. Amén. Y las terceras personas son que adoran solamente cuando todo está bien. Pero cuando las cosas están mal no adoran. Por eso decía la alabanza al principio que cantaba, que me gusta mucho. Qué bueno es adorar a Dios cuando todo va bien. Hay otras personas que no adoran porque tienen miedo y saben de la capacidad del enemigo, que él maquina. Porque vemos en este pasaje, en este pasaje que acabamos de leer, de Hechos 16:25, el problema fue que el enemigo no le gustó lo que Pablo y Silas hicieron con la muchacha, que le sacaron ese espíritu de adivinación. Ese fue el problema. Por eso el enemigo se rebeló y tuvieron que ir a la cárcel, ser aceptados, ser golpeados. Y ese es el problema, que muchos cristianos tienen miedo provocar la adoración y porque el enemigo se va a levantar contra ellos. Que Dios nos ayude. Ese fue el delito de ellos ese día, ese fue el problema, la situación que ellos tuvieron para que los azotaran, haberle sacado el espíritu de adivinación a esta muchacha. Y ahora te quiero hablar de la situación cuando ellos estuvieron ya encerrados, ya encarcelados, ya azotados, golpeados, sangrados, con los pies en el cepo, que dicen que eso del cepo es como que peor que tú tengas un zapato que sea un número menos y que te ande apretando el pie y que te hostigue y que te machaque los dedos. Eso es peor, el cepo. Pero mira, eso es lo que te quiero hablar yo. Cuando ellos estuvieron en esa situación, ¿tú crees que Pablo y Silas se pusieron de acuerdo y dijeron entre ellos:
que Silas le dijo a Pablo, Pablo, ¿cuál canción querés, cuál himno vamos a entonar ahora? No, ellos salió esa adoración íntima hacia Dios, dando gracias. Ellos sabían de que provoqué adorando en medio de esa situación, Dios se iba a mover a hacer un gran milagro como lo sucedió ese día. El calabozo es un lugar que en ese tiempo es de buscar la definición del calabozo, pero en ese un lugar terrible, algo donde los llevaron ahí como alguien de los peor. Los torturaron. Ese calabozo ha de haber estado sucio, con mal olor, ellos azotados y golpeados. Pero ellos ahí adoraron a Dios. Y algo que me mueve mucho, algo que me llama mucho la atención es que a medianoche, dice, cuando todo estaba silencio, a medianoche oraban y cantaban himnos. Ellos habían sido golpeados. El carcelero lo menos que quería era escuchar ruido de ellos. Tenía estrictas medidas de seguridad. Tenía instrucciones que había recibido grandes sobre ellos. Por lo cual ellos pudieron haber dicho, si nosotros hacemos ruido ahora, algún ruido, nos van a golpear más, nos van a azotar más. Y suficiente ya con lo que los han hecho. Pero mira cómo fueron ellos que empezaron a cantar y a orar himnos a Dios. Y ahí cuando dice que vino de repente un gran terremoto, cuando Dios se movió, y es lo que provoca toda oración en medio del quebranto, que Dios quiere que cuando te aflige, cuando te sucede cosas así, quiere de que tú adores, y en medio de la adoración, te lo digo por experiencia propia, en medio de la adoración tú vas a sentir que se te va a olvidar hasta el problema. Te vas a sentir en otra atmósfera espiritual y el problema hasta se te va a olvidar. Si estabas llorando, después te vas hasta a reír. Te digo por experiencia propia, porque yo sinceramente te lo digo, que de esto no es bueno hablar. No es bueno hablar. Dijo Jesús que no, cuando ayunes no sea como los hipócritas, que ellos demudan los rostros para demostrar a la gente que ayunan, pero te lo testifico por un milagro, por un testimonio. Una vez yo estaba haciendo un ayuno, yo nunca he ayunado más de un día, pero yo estaba haciendo un ayuno y el diablo se propuso y me hizo unas jugadas de las que él sabía hacer. Y cuando es lo bueno, cuando tú te das cuenta que es el enemigo levantándose en contra de lo que tú estás haciendo. Cuando en mi mente caí en mi mente de que era el enemigo, sinceramente, que se estaba moviendo, te lo digo y no es por jactancia, pero me reía en la cara. Me le reía en la cara al enemigo porque él pensó motivarme a hacer otras cosas, a renegar, pero no, cuando yo dije, sé de dónde viene esto, pero me da risa. Así sinceramente te lo digo para gloria y honra del Señor, que no es jactancia, pero me le reí en la cara al enemigo. Entonces, lo que Dios quiere, que tú en medio del quebranto alabes, y Él va a hacer que se te olvide el problema. Yo no sé cuál es tu problema en este día, pero yo sé que este video te va a servir. Te va a servir porque sé que a mí lo que estoy testificándote acá es vida mía, lo que yo he pasado. Y adora, no importa la situación, adora a Dios y verás los resultados. No importa tu crisis financiera. Si es dinero, no importa. Si no tenés ni para comer ahora, no importa. Adora, alaba, que ya vas a ver cómo Dios se mueve a hacer lo que tú necesitas. No importa si es tu matrimonio que está quebrado, fracasado, Dios lo restaura. Adora, alaba, déjale eso a Dios y verás cómo Dios se mueve. La enfermedad, Jesús la venció en la cruz del Calvario. No te preocupes por la enfermedad. Es más, decía Pablo,
Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No te preocupes, no te afliges por esta enfermedad, por esta pandemia. Si morimos, somos de Cristo. Y si vivimos, vivimos para Cristo. Cuando sea los últimos días, la gente va a querer morir y no va a poder. Ahorita quiere salvar su vida de no morir, pero no buscan el camino de Jesús. No buscan el camino de Jesús, pero en aquel día, dice, andarán las gentes desesperadas por su maldad, dirán a los montes, venid y caer sobre mí, dice su palabra. Entonces no importa tu situación, Cristo es la solución, Cristo es la solución. Búscale a Cristo y verás cómo Dios se mueve a hacer el milagro y las cosas que tú necesitas. ¿Qué debemos hacer? Mi consejo es que ores y adores en medio de cual sea tu situación. Porque es lo que Dios espera. Que tu cárcel provoque adoración. Y la adoración provoca que se revienten las cadenas. Y tu cárcel puede liberar cadenas de otros. Porque fíjese lo que pasó allí en ese momento en la cárcel. Reventaron todas las cadenas, los presos no se salieron, todos fueron llenos del Espíritu Santo, el carcelero y su familia. Eso es lo que hace la cárcel, tu problema, tu situación. Eso es lo que hace bendecir a otros. Para que tú testifiques lo que Dios ha hecho en tu vida y más almas sean ganadas para Cristo. Tú, cuando te encarcelan, tú eres de bendición para otros. No te preocupes por la situación. Mira lo que pasó con José y sus hermanos. José no hizo nada. Lo único que fue es huir de la esposa de Potifar. Es lo que hizo José nada más. Lo encarcelaron, pero mira lo que pasó. Bendijo a todo el pueblo, bendijo a su familia, bendijo a sus hermanos, Dios por medio de José. Y es lo que quiere hacer Dios en tu vida. No te preocupes por la situación, por todo lo que estés pasando. Nada de lo que en este mundo te suceda se compara con el amor que Dios tiene para ti. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y esperando que este video haya sido de mucha bendición. No te preocupes.